Bienvenidos nuevamente a Voces, Amazonía Buen Vivir, el espacio donde conectamos con las voces que trabajan por un futuro más sostenible en la Amazonía. Yo soy Karen, su presentadora. Hoy conversaremos con una mujer que ha dedicado parte de su trayectoria a uno de los gigantes más fascinantes de nuestra Amazonía, el paiche. Ella es Carmen Ormeño Torres, ingeniera pesquera y especialista en sostenibilidad y acuicultura amazónica, con años de experiencia trabajando junto a comunidades para proteger y aprovechar responsablemente esta especie. Carmen, gracias por estar aquí. Gracias, Karen. Es un gusto estar en esta noche acá contigo compartiendo voces. Para mí, hablar de la Amazonía, del paiche, es muy enriquecedor. Me ha dado mucho aprendizaje estar allá, muchos amigos. He conocido bastante esta conexión con la naturaleza. Entonces, este espacio para mí es muy grato. Gracias por esto. No te preocupes, Carmen. Cuéntame un poco de ti, cuéntame un poco. Bueno, hablamos acerca del paiche en la presentación, pero me imagino que no es como que un día tú te levantaste y dijiste, quiero estudiar sobre paiches, sino, ¿cómo inició tu carrera? Bueno, en realidad yo estudié pesquería y siempre me enfoqué en el lado de la acuicultura, no tanto a cultivos marinos como cultivos continentales y en este caso amazónicos. A la hora de escoger prácticas, tuve un profesor que estaba muy ligado a Tingo María y me ayudó a tener prácticas allí en la UNAS. Y así llegué a hacer prácticas y a tener este contacto. Y en la agraria, diferencia, en pesquería, a diferencia de la carrera forestal, que tiene todo un ciclo de campo, donde estás en la selva, en contacto con la Amazonía, así, con el recurso, pesquería no. Entonces es como, bueno, menos en mi época, no te estoy hablando hace 20 años. Y era muy teórico. Entonces yo llegué a Tingo María y encontré, ¿no? Unas pozas de cemento largas, con unas hojas, con un poquito de agua, y en las paredes vi unas cositas rosadas y fue como que... Y eso, y todos los cachimbos de la Universidad Voltaire me dijeron huevos de churo, que es el caracol amazónico, que yo sabía que ponían, en la teoría, ¿no? Que ponían sus huevos en racimo y que todo eso, pero nunca los había visto. Entonces ahí dije, uy, no, necesitamos más práctica, más Amazonía, ¿no? Si realmente me gusta esto, tengo que... Ahí fue mi contacto con el paiche, con más especies amazónicas. Y nada, y terminando la universidad, tuve la oportunidad de irme justamente a estar a cargo de un criadero paiche a San Martín, a Tarapoto, y ya, no sé, fue mi contacto y face to face, así con el paiche cara a cara, y de verdad fue algo muy bonito, ¿no? Es el gigante de la Amazonía. ¿Y por qué el paiche? ¿Qué lo hace distinto de otros animales, de otros peces, de la doncella? El paiche es un fósil viviente. Es un pez prehistórico que puede llegar a medir más de 2,5 metros, a pesar más de 250 kilos. Es el segundo más grande de peces de agua dulce del mundo, ¿no? Entonces, y encima tiene doble respiración, lo que también lo hace especial. Es emblema en la cultura amazónica, en los saberes, en la cosmovisión. O sea, es todo, ¿no? Es un recurso integral, lo aprovechas todo. O sea, aprovechas hasta su lengua, que es como un hueso, tiene una lengua ósea que tiene unas como puitas y lo usan de rallador. O sea, al paiche le aprovechas todo, es el recurso. Y aparte, bueno, el paiche, como tú dices, en la cultura amazónica vive en los ríos, usualmente, ¿no? Pues, y bueno, más allá de que vive en los ríos, es uno de los animales de los cuales las comunidades más se alimentan. Sí, en realidad es de cochas. El paiche es un pez de aguas lénticas, entonces le gusta así, es calmo, le gusta cazar su comida, es territorial, ¿no? Es territorial y es así que como parte de trabajo también yo estuve en el Alto Purús contando paiches, ¿no? En unas cochas, sí, en unas cochas donde habían hecho repoblamiento para saber si había dado frutos o no, ¿no? Y al ser bien territorial es que yo podía tener tipo cuadrantes
¿no? Dividir la cocha en cuadrantes y tener 3 horas en uno, 3 horas en otro y estar con el contador, ¿no? Un paiche adulto sale a boyar entre 12 y 15 minutos, ¿no? Más o menos, algo normal, un juvenil más o menos 8 minutos, entonces ya más o menos con eso ya te guiabas, ¿no? Cuántos habían en esa zona, si así extrapolabas a cuántos podrían haber en la cocha. Y siendo tú una mujer, claro, hablamos acerca del paiche y hablamos acerca de tú siendo una ingeniera pesquera. Yo cuando pienso en pesquería, pienso en pescadores, pienso en mi cosmovisión limeña, ¿no? Sí. Porque yo soy de Lima, soy nativa de Lima, totalmente limeña. Entonces, bueno, ahora ya me considero un poquito, mi corazón está en la selva por el trabajo que tengo en realidad. Pero pensar en pesquería, pensar en pesca, pienso en hombres. Pero tú eres una mujer, entre paiches, en una profesión que en mi cabeza es de hombres. Sí, eso dicen, ¿no? Y es bien gracioso porque cuando yo llegaba al inicio a la selva, ¿no? Y llegaba con un grupo, ¿no? De la mayoría hombres, ellos eran ingenieros y yo era señorita, ¿no? O sea, te saludaban y era ingeniero, señorita, y era como que yo también soy ingeniera. Por si acaso, ¿no? Es duro, pero a las finales sí llegas a tener el respeto como mujer, incluso en las comunidades, ya como era la ingeniera, ya no era mujer, ¿no? Claro. Ya era como que ya entendieron que entonces tenía ese cargo, y ya, por ejemplo, en comunidades donde es normal que los hombres coman en círculo de un lado y las mujeres en otro lado, a mí me ponían mi plato con los hombres. Entonces yo agarraba mi plato y me iba con las mujeres y para ellos era extraño y era como que ¿a dónde vas? ¿No? Claro. Si te estamos dando que te sientes acá. Y era como que no, yo me voy. Porque yo soy mujer, pero soy ingeniera, claro, sí. Exactamente. Es eso, ¿no? Y eso sí se nota bastante, no tienes que esforzarte el doble, tienes que... Incluso al comienzo, o sea, estamos hablando hace 20 años, ¿no? Ahora ya creo que las cosas cada vez cambian más, cada vez hay más el tema de inclusión, de enfoques de género, de interculturalidad, o sea, más respeto por todos, más horizontal los tratos, o al menos eso espero, ¿no? Esperamos siempre que las cosas sean un poco más horizontales. Sí. Aunque sigue siendo sigue siendo un país un poco patriarcal, lastimosamente. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Desde nuestra trinchera. Ajá. Y yendo de vuelta al paiche, siendo un pescado, porque ¿es un pez o un pescado? Un pez, el pescado ya está pescado. El pescado, ¿cómo se le...? O sea, un pescado es cuando ya lo has sacado. Pescado, claro, cuando ya lo has sacado, ajá, cuando ya está pescado, ya se le conoce como pescado. Mientras tanto es un pez. Ok. Paiche es un pez. ¿Y cuáles son los principales desafíos o las principales amenazas que tiene este pez? ¿O no tiene, aparte del cambio climático, me imagino? Sí, ese es, o sea, son tres como que los principales, ¿no? Uh-huh. La pesca, la sobreexplotación, o la pesca ilegal, o todo el exceso de pesca, porque si bien ahora ya hay cultivo de paiche, ya hay acuicultura de paiche, ya tenemos un paquete tecnológico acuícola cerrado, ¿no? Donde tienes todo el ciclo. En mi época, ¿no? Hace 20 años, el paiche no tiene dimorfismo sexual. O sea, entre macho y hembra no hay una diferencia a simple vista. Entonces, en mi época todavía no había eso, no habían estos kits moleculares o marcadores donde ahora ya existen y puedes diferenciar macho o hembra ahí nomás y tener tu cultivo de parejas y todo. Esa época no había. Uh-huh. No, entonces era mucho más retador y por lo mismo en zonas o en áreas silvestres, al ser el paiche un respirador de aire obligatorio, estaba el pescador afuera esperando con la lanza, entonces esperaban los 15 minutos que salga y ¡plin!, ¿no? Y como es territorial, uh-huh, o sea, ahí estaba todo el tema de pesca ilegal que continúa, aunque ahora... existen muchos programas de manejo pesquero, ¿no? Especialmente en áreas naturales protegidas. Hay cuotas de pesca en ambientes naturales, ¿no? De paiche silvestre, hay épocas de veda, hay, como te digo, acuicultura ya con paquete tecnológico cerrado. Entonces,
ha bajado un poco esa presión de la pesca, pero de todas maneras es un desafío, un reto de control. Y lo otro es el tema de pérdida de hábitats naturales, ¿no? Claro. Porque con el tema de deforestación, o sea, a veces uno piensa, ay, pero el paiche es de agua, y que deforestación, ¿no? Pero no pensamos en todo el ciclo de qué come el paiche, ya, y eso que come el paiche, ¿qué come? Ya, y esos árboles no tienen frutos que alimentan eso, o sea, todo, ¿no? Todo el ciclo de la cadena trófica, entonces eso también pone en peligro el paiche en su condición silvestre o incluso en el cultivo también, porque para el cultivo también necesitas abastecimiento de agua, ¿no? Entonces los ciclos hidrológicos cambian, el cambio climático también lo está haciendo, está presionando ahí, entonces sí hay sus desafíos, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser? O sea, claro, existen estos desafíos, pero ¿cuáles pueden ser qué se puede hacer? ¿O qué se está haciendo? Yo conozco, o sea, dentro de mis conocimientos sé que ahora existe la piscicultura, ¿no? Se están haciendo como piscinas, ¿no? Artificiales, podríamos llamarle, sí, ¿no? Como ese tipo de cosas, pero que aparte de eso... Bueno, ya hay acuicultura incluso 4.0, que ya es con uso de tecnología, sensores, todo muy avanzado en Amazonía, ¿no? Hay empresas que ya se dedican a eso. Hay más temas de innovación, por ejemplo, gastronómica, te busca el uso o el aprovechamiento de más partes del paiche que antes no se aprovechaban, ¿no? Y como te digo, el paiche tú aprovechas casi al 100%, o sea, aprovechas escamas para artesanías, aprovechas piel para cuero, aprovechas todo prácticamente. Entonces, es muy importante continuar con el tema de difundir estos beneficios, difundir a la especie, tenerla como una especie emblema peruana o de la Amazonía peruana y que se conozca, que se difunda. Ahora ya no está como una especie como estaba en peligro de extinción o algo así por el tema de la acuicultura, ¿no? Pero, como te digo, mientras haya pérdidas de hábitats y todo eso, siempre hay un riesgo. Entonces, tratar de impulsar buenas prácticas, incluso los mismos mercados ahora buscan que los recursos que compran vengan de áreas no deforestadas, vengan de buenas prácticas, haya trazabilidad, trabajen con comunidades, sea todo sostenible, ¿no? Ese genere triple impacto. O sea, oportunidades sí hay. Sí existen todavía para poder seguir manteniendo a este pez. Volviendo un poco a tu época en la que trabajabas en la selva, me imagino, trabajaste en la Amazonía, ¿nos puedes contar de repente alguna experiencia, algo que te haya sucedido, algo peculiar, alguna experiencia que haya pasado en esa época? A ver, mira, cuando recién empecé en el tema acuícola, nosotros estaba a cargo de un criadero de paiche allá en Tarapoto y yo tenía en la poza más grande 4 paiches adultos. Yo sabía, y ahí no había eso, o sea, todavía no existía ese dimorfismo o la fácil identificación sexual, no había el kit de marcado molecular ni nada, ¿no? Entonces podrían ser 4 machos, 4 hembras, 2-2, 3-1, y te decía la teoría que cuando los paiches forman pareja, se embisten. Y se embisten y el paiche tiene en su cabeza un hueso. Entonces, cuando se embisten, choca muy fuerte y suena muy fuerte. Pero esa embestida puede ser o de 2 machos por una hembra, o de la hembra y el macho por escoger el lugar donde va a ir su nido. Porque los paiches hacen un nido donde ponen huevos y donde cuidan a sus huevos y todo, ¿no? Y esperan a que nazcan. Entonces, tener ese momento de cuando los paiches se embisten y escuchar eso y ver el agua y todo fue un wow, ya, acá hay una pareja, ¿no? Fue como que ese momento emocionante así por el tema acuícola, ¿no? Y si nos vamos a la Amazonía, así adentro en el Alto Purús, cuando contaba paiches, lo que te comentaba, ahí tuvimos una experiencia graciosa, ¿no? Porque yo contaba los paiches en las cochas. Entonces, de la comunidad, estábamos en una comunidad en el río Purús, ya arriba, una comunidad mahuaca, y teníamos que llevar un bote de madera a la cocha para entrar a la cocha y contar los paiches.
pero este bote pesa, pues no es madera maciza, ¿sí? Entonces tenía dos asistentes y uno iba con el machete cortando, luego regresaba y con el otro cargaban y avanzaban y era como que el avanzar un poquito y retroceder. Entonces yo le digo, espérense, dame el machete, yo me voy abriendo trocha y ustedes traen el bote. Ya, me dicen, ¿no? Entonces yo me voy con mi machete, plin, plin, abriendo mi trocha para meter mi bote para contar mis paiches. Y en una ya me había alejado un poco, ¿no? Y escucho, ¡hije! No te alejes mucho. ¿Por qué? Cuidado con el tigre. ¿Cuál tigre? Y oye, escuché así y en 2 segundos yo estaba al lado de ellos, ¿no? Y por ahí pasaba el pumita, ¿no? ¡Ay, Dios! O el jaguar, el otorongo. Nunca lo vimos, solo lo escuchamos. Sí. Claro. O sea, viste tu vida pasar. Fue emocionante, pero fue gracioso porque fue como que de verdad me respondió. O sea, yo dije, ¿cuál tigre? Y solo escuché sí. Yo acá estoy. Como el tigre de Mowgli del libro de la selva. ¡Rar! Desde arriba, acá estoy. Sí, ¿no? Y así, historias también mágicas. O sea, sí, la selva tiene... Tú escribiste un libro. Sí. Un libro. Un cuento. Un cuento. Sí, también algo cuento sobre eso, ¿no? Sí, sobre una experiencia en el Alto Purús con unos oscuros. Sí. ¿De qué trató tu cuento? De un suceso que me pasó cuando estaba por allá yendo a contar paiches con un demonio, donde sí, una experiencia de esas de suspenso, ¿cómo te diría? No sé, no mágicas, así que si tú me cuentas yo te digo, nah, pero sí. O sea, ustedes iban hoy día voy a contar paiches al río. Sí, o sea, era yo y mi motorista, ¿ya? ¿no? Okay. Jacobito. Jacobito era el motorista. Yo estaba haciendo una consultoría para la WWF contando paiches, ¿no? Claro. Porque un par de años antes habían hecho este repoblamiento con comunidades junicuins y cachinahuas, charanahuas y culinas y ¿no? Todo por allá. Y bueno, y en un sueño por ahí me agarró un demonio, ¿no? Que hubiera quedado en pesadilla, pero en la mañana tenía unos moretones y fue raro. Y después ya yo cerraba mis ojos. O sea, te quedaste dormida y te despertaste. En mi pesadilla en tu sueño. me llevaban, ¿no? Me jalaban y todo. Y Jacobito, cuando escuchaba que yo hacía como bebé, dice que hacía. Él me movía la madera, la casita de madera, claro, el piso, y me decía, Inge, ¿tienes pesadilla? Y yo me despertaba. Y le decía, sí, estás haciendo como bebito, me decía. Entonces dice que yo lloraba así. Y así pasó. Pero eso me duró como... O sea, eso fue esa noche. Después yo me he ido a otras comunidades, he hecho mi trabajo contando paiches arriba en Colombiana, que ya está por el río Curanja, arriba, ¿no? Ahí no pasó nada, no tuve pesadillas, rezábamos en las noches, fue diferente. Estábamos lejos de Miguel Grau, donde fue este episodio, pero sí, ya no tenía hambre, ya no dormía tan bien, no comía mucho, o sea, y hacían unos manjares súper, incluso los pescados, ¿no ves que yo pescaba, además de contar los paiches? Yo llegaba con carachamas, corvinas, o sea, riqueza, sí, ¿no? Mesa llena, y ya no me daba hambre ya, no, de nada. Y ya cuando hemos estado volviendo en una comunidad cercana, me volvieron las pesadillas, y después ya en la misma comunidad que también tenía que contar paiches, y ahí felizmente ya estaban Bárbara y Narda, que eran 2 ex monjitas que vivían en la misión, claro, que se encontraba ahí, que ellas no estuvieron la noche que yo me quedé a dormir en esa comunidad, ellas justo se habían ido a Puerto Esperanza. Y por eso no dormí con ellas y dormimos en esa casita que nos dieron. Pero bueno, esa noche yo llegué y les conté lo que había pasado y lo identificaron al toque al demonio. O sea, ya había estado atormentando personas ahí, ya los había perdido a un par de chicos cuando habían ido a cazar, ya habían tenido problemas un par de estos chicos de salud, problemas de salud. Wow. Sí, fuerte. Y esa noche me exorcizaron.
¿En serio? O sea, tú habías ido a contar paiches. Ujú. O sea, habías salido de tu casa, te habías ido a contar paiches y para ir a contar paiches tenías que ir en un bote. Sí, primero yo me iba a Pucallpa, de ¿Ya? Pucallpa nos íbamos en avioneta a Puerto Esperanza Claro, y en ajá. Puerto Esperanza nos íbamos por el río Ujú. a las A las comunidades. comunidades a contar paiche. Entonces, donde te soñaste fue en el En la bote. confluencia del río Curanja y el río Purús, en la Ajá. comunidad de Miguel Grau. En la comunidad, o sea, dormiste en la comunidad y ahí fue donde te Me dio la vinieron primera pesadilla esa y todo pesadilla eso. y ahí fue donde Y ahí es donde estaba la misión de las, de Bárbara Enarda, donde ajá, estaba también la posta médica donde Silverio Chapajita era el enfermero, ujú, que también estuvieron el día del claro, del exorcismo. exorcismo. Y te exorcizaron ahí ellas dos. ¡Wow! Sí. O sea, tú eres una sobreviviente de un exorcismo, prácticamente. Sí, puedo decir, fue bien extraño, de verdad. O sea, me han hipnotizado. Nardita fumaba mapacho alrededor, Claro. estaba Silverio y estaba Enrique, el jefe de la comunidad de Paraíso en Ujú, esa época, y con todas las ventanas cerradas, y tú sentías como el viento igual, sentías un airecito frío, pero las ujú, ventanas estaban cerradas, ¿no? ujú. Y luego yo he sentido como de mis manos ha salido como una bola de fuego así, y ha Wow. reventado. Y ellas dos, porque mientras Narda fumaba, Bárbara me iba haciendo que yo hable y le cuente, ¿no? Han Ujú. sentido como si las hubieran jalado el pelo para atrás. Y la velita se apagó. Teníamos una Biblia, teníamos vino, teníamos las velitas se apagaron. Wow, qué fuerte, ¿ah? Qué Mm. fuerte. No hagan eso en casa. Qué No, fuerte. Y acá penan, así que no, a no. mí, no, ahora ya, mira, ahora tengo, acá mi medalla de San Benito tatuadas, tengo mis chunguitas y Ujú. después de todo este episodio, en la comunidad estuvieron ya este demonio atormentando niños. Entonces, Así. Bárbara y Narda lo que hicieron fue ir a buscar apoyo al arzobispado de Pucallpa Ujú. y fueron y bautizaron a toda A la toda la comunidad. comunidad. Ujú. Y después Y de eso se regalaron unas fue. cruces, sí, y todo se calmó y regalaron unas cruces. Entonces, ¿qué decían ellas? ¿Por qué ahí? ¿Por qué a mí? Y todas esas cosas. Porque me decían, o sea, en las comunidades donde había un maestro o una iglesia evangélica o de cualquier religión o un pastor o algo, no pasaban esas cosas. Ujú. Pero ellas decían como que ahí nadie creía en nadie, ¿no? Entonces les decían como el menos creía en el dios sol, en el río, o sea, Ujú. en algo superior, una energía superior que te cuide, ¿no? Ahí como que todas las energías estaban dispersas, ¿no? Ujú. Y Exacto. son cosas mágicas que tiene la selva, en serio, o sea, es mucha energía concentrada y así como hay bueno, hay malo, ¿no? Así como hay Ujú. cosas lindas, También hay ese también tipo hay de otras de cosas. las que te tienes que cuidar. Y cuando yo decía, ¿por qué a mí, no? Y era como que, porque has venido como que quien dice, en buena onda, con amor, a dar, ¿no? A Como brindar. que, Ujú. y es como que te quiere perturbar, ¿no? Claro. Porque eso Mira. es lo que buscan. Qué interesante. A mí nunca me ha poseído un demonio. Y justo hablábamos de eso con el equipo antes de que llegues, porque yo soy una persona que no veo, pero siento. ¿No? Yo no veo, pero siento, y eso sí es algo que lo he tenido desde muy chiquitita, chiquita. O sea, yo podía estar, yo cuando era chiquita, pues, podía estar mirando a la ventana y la puerta estaba atrás mío y la puerta se abría y no sonaba y yo sentía que alguien estaba Ah, entrando. ya, O claro. sea, o podría haber, y muchas veces me pasaba que la puerta estaba cerrada, pero yo sentía que alguien entraba. Bien. Entonces volteaba y alguien, o sea, mi cuerpo lo sentía. Y algunas veces sí ha pasado, pues que me han tocado las puertas. O, por ejemplo, en el departamento donde mi abuelo falleció, cuando ya mi abuelo después de falleció, una vez yo me acuerdo que estaba pasando por afuera del departamento y me tocaban la puerta como si quisieran pasar. O cositas así que me han pasado, pero que como yo no veo realmente, o no soy medium, no canalizo una de esas cosas, sino yo No. soy una persona que siento, hasta ahí nada más he llegado. Y en la selva, yo sí me han pasado algunas cositas chiquitas, no muy grandes, pero chiquitas. La primera vez que estuve en la selva me acuerdo que acampé, o creo que fue la segunda o tercera vez en la selva, acampé afuera de una comunidad
llegamos tarde, no podíamos subir a la comunidad, entonces la camioneta nos dejó afuera, nos quedamos en una comunidad al costado, nos dieron permiso para acampar, armamos las carpas, todo con un compañero, acampamos y me metí, ¿no?, a mi carpa, ahí no podía dormir, no hacía mucho frío, estaba normal. Me daba vuelta para acá, me daba vuelta para allá, me daba vuelta para un lado, para atrás, Cargado para abajo. todo. Sí, no podía dormir, simplemente no podía dormir. Y no sé cómo siento en la carpa. Primero siento como ese... Pss, así, pss, pss, como que me llamaban así. Decían, algo está sonando, pero lo sentía en mi oído. Entonces, por un momento creía que era de repente un mosquito que se había metido, un saltamontes, algo se ha metido a la carpa. No creo que sea mi compañero que está tratando de meterse a mi carpa, jamás. Pero traté de no hacer caso y seguí durmiendo. Dije, no voy a hacer caso, seguí durmiendo. Y me quedé dormida y ya no hice caso. Y la segunda, no, esa fue la segunda vez en realidad. Una tercera vez estaba también durmiendo en una comunidad. Esta vez me había olvidado mi carpa y nos prestaron, en otra zona estaba, y nos prestaron la casa comunal para dormir. Es como la que me pasó a mí. Claro, nos prestaron la casa comunal para dormir y dormí en... No había salido, había salido rápido de Lima, casi me deja el bus, todo. Y nos prestaron la casa, cuando llegué a la comunidad no había llevado ni sleepy, ni carpa, nada había llevado. Había ido yo con mi mochila y 3 polos, nada más. Entonces llegamos al lugar y nos dijeron, ¿no has traído nada? Dije, no, denme una banquita, ¿no? Me tapo con mi casaca. Y muy amablemente me ofrecieron frazadas, ¿no? Me dijeron, tome, señorita, ingeniera. A mí se me dicen ingeniera, tome, ¿no? Bueno, tendimos, estaba con una dirigenta y la dirigenta se había dado su carpa, pero me dijo, no te voy a dejar dormir sola acá, pues, ¿no? Ya, hay que echarnos. Claro, ¿no? Entonces, dormimos las dos al aire libre, con todo. Y yo me levanté en la noche. Había un señor que le decían el loco porque ponía su música a todo volumen. Era una comunidad que no había luz, pero algunas casas tenían paneles solares. Y una de esas casitas que tenía paneles solares, el señor ponía su música a todo volumen. Entonces, como yo había entrado a la casa comunal muy de noche, no había podido ver bien la casa comunal. Entonces, cuando me echo a dormir, habían mosquitos. Duermo y me levanto en la noche y me pongo repelente, porque estaba que me picaban. Me echo repelente en el cuerpo y me vuelvo a meter. Y miro para un costado y yo, por Dios, que yo he visto una puerta en la pared de ahí y una puerta abierta. Y a través de la puerta he visto la luz de la casa del loco. Y yo sabía que esa era la casa del loco que le decían, de la música. Y de ahí venía la música. Y he visto un niño parado en esa puerta. Pero a veces los niños se te acercan. Y se te acercan, pues, porque tienen curiosidad por ti, ¿no? Pero veía la sombra nada más, porque estaba en contraluz el niño. Entonces el niño estaba ahí, ¿no? Estaba como que estaba ahí, sentía que me miraba. Yo no hice caso, me volví a meter a mi sábana, ¿no? Estoy así durmiendo, no podía dormir todavía porque todavía me picaba. Vuelvo a mirar. Y el niño seguía ahí, pero ya no estaba todo su cuerpo, sino el niño estaba solo como así nada más, como medio cuerpo nada más. ¿La cara así. mirando? Claro, mirando. Pero yo lo veía a contraluz nada más, porque no veía su rostro, sino veía su silueta. Y estaba como así mirándome así, ¿no? Y yo todavía lo saludo. Le digo, no, como le digo, hola, le digo así, ¿no? Hola, le hago así. Trato de dormir, no podía dormir, porque encima la música del logo que sonaba a todo volumen. Y vuelvo a mirar. Y el niño seguía ahí mirando y me hace así. Y ya cuando me hizo así ya me dio miedo ya. Yo le dije, no. Y me tapé hasta arriba. Y me eché a dormir. Y ya entre sueño y sueño me dormí. Y al día siguiente cuando me he levantado, me despierto todo bien tempranito y me despierto mirando para el otro lado. Me levanto, salgo de la casa comunal, me lavo, ahí estaba la dirigente, nos lavamos ahí en el pocito, vuelvo a entrar para arreglar las cosas y veo esto, era todo pared. No había puerta ni no niño, había ni nada, puerta, ni no nada. había ventana, no había nada. Bueno. Y yo la miro a la dirigente y le digo, ¿no había una puerta ahí? No.
Dime por favor que sí había música anoche. Sí, de loco, pero hasta la noche te pone. Te juro por Dios que yo he visto una puerta ahí. Te has soñado, Karen, te has soñado. Pero yo Claro. por Dios, por mi hijo, por todo lo sagrado en el mundo, que yo he visto una puerta ahí. Y el niño llamando. Y el niño llamándome, el niño haciéndome así. Entonces, a mí sí me han pasado así como que estas situaciones en las que sí he tenido como que estos pequeños encuentros, pero no sé, será gracias del Señor Dios que No han interactuado. claro, nunca he interactuado nunca he llegado a pasar a más allá, pero ahora que me dices que hasta te han poseído, te han exorcizado y todo eso, ya creo cualquier cosa. ¿Sabes la que me acuerdo y que no está en la parte de mi cuento que me acordé después? Yo cerraba los ojos y cuando te ponen una luz, una linterna, un encendedor, algo, tú ves amarillo, naranja, rojo, ¿no? O sea, ves como que reflejo y yo solo veía negro. Yo lo que recuerdo, por ejemplo, sí. tengo este fotograma claro en mi mente de esa noche, es haber visto a este niño parado así en esa puerta, o sea, en esa puerta en mi mente, a contraluz, y tenía en su cabeza como una coronita. Yeah. Tenía como una especie de coronita que yo creía que era como un gorrito de fiesta, algo así, no sé, pero tenía como una especie de coronita, pero lo tengo clarísimo en la mente, que es imposible que sea un sueño. Claro, imposible, o sea, la nitidez con la que lo tengo en la cabeza es imposible. Pero ya, o sea, y ya cuando lo conversaba ya después cuando se lo decía a esta dirigente, o se lo decía ya a otros técnicos, esas cosas, ellos me decían, tú estás llamando. Me decían así, tú jalas, me decían, tú jalas, o sea, como que te buscan un claro, poquito. te buscan, así, hay personas que somos así, me dice, hay personas que somos así, que somos naturalmente que jalamos estas energías, que somos muy receptoras, que no necesariamente nos tienen por qué hacer algo, pero que sí, claro, como que atraemos. Claro, atraemos este tipo de cosas. Algunas pueden ser buenas, otras pueden ser malas, como ha sido en tu caso, claro, que ha sido bastante malo. ¿Y te has preguntado alguna vez o le has preguntado a estas monjitas qué hubiera pasado si no te hubieran exorcizado? No, como te digo, o sea, los chicos que estaban ahí, uno de ellos tenía un ojito vaciadito, el otro día no comía y estaba ya como que o sea, desnutrido, digamos así, ¿no? O sea, sí les estaba afectando. Wow. O sea, ¿y ellos cuánto tiempo llevaban así? A uno lo había perdido en el bosque, lo habían encontrado después de unos días y lo habían llevado y siempre les daban esas pesadillas, tanto así que Bárbara también los había hipnotizado y cuando les daba la pesadilla ellos tenían que decir, ¿no? Como que Bárbara, para que ella vaya a luchar contra este demonio. Así, mira, qué interesante. Wow, es las cosas que se encuentran en la Amazonía. Sí. El conjuro de la Amazonía. Interesante. Pero bueno, esa es tu historia, lo que me cuentas. Todas estas son las cosas que te han pasado 20 años atrás. Sí, esto ha sido como el 2009. Bueno, no tan atrás. O sea, sí, pues 14. 20 años han sido cuando salí. Lo del Paiche en Tarapoto, terminando la universidad, ha sido exactamente 20 años. Y ya el otro o sea, yo he estado mucho, además del Paiche, mucho en selva porque hacía estudios de hidrobiología. Entonces yo iba de avanzada donde iba a haber un proyecto de exploración para pescar y ver la diversidad que había, abundancia y todo, y que estos proyectos extractivos no vengan a malograr, digamos, ¿no? Entonces sí he tenido bastantes contactos así. Más han sido positivos y bonitos, pero del demonio sí fue como que marcó, ¿no? Ha sido bastante fuerte. Yo escucharlo ha sido bastante fuerte en realidad. Sí. Fue en pandemia que escribí ese cuento que decía, pero era como que 4 episodios y los sacaba cada sábado en Facebook y luego los iba dejando como continuará, ¿no? Continuará, y así tuvimos un mes de esa historia que Qué interesante. Escribí. ¿Y sigue estando en Facebook? No, la tengo en PDF, ahora te la paso. ¿Y podrías de repente ponerlo en algún lado para que la gente pudiera sacarlo, para que lo pueda
los pueda leer. Te apuesto que la gente va a querer verlo. De todas Va a maneras, querer te lo escucharlo. comparto y no es totalmente personal, ¿no? No es de una profesional escribiendo ni nada, ¿no? O Ujú. sea, es yo escribiendo lo que me pasó, relatando, ¿no? Pero es muy interesante verlo sobre todo de una persona que realmente lo ha pasado y lo ha vivido, porque yo personalmente no soy muy religiosa, pero sí me han pasado situaciones en las que sí digo, ¿esto será? ¿No? Creo que sí existe. Como que sí, ¿no? Como que sí puede irse por ese Sí. lado. Y como ellas decían, ¿no? La Bárbara, Narda, o sea, no tienes que creer en Dios católico cristiano, puede ser en Dios o sea, Ujú, sol, o sea, energía mayor a ti, ¿no? ujú. Una energía al universo, o sea, Exacto. ¿Qué es lo que sucede muchas veces en las comunidades, no? ujú, En realidad ellos con un maestro. tienen los sabios y las sabias. Nosotros tenemos una... Lastimosamente hoy en día en las comunidades se está perdiendo. Mm, Algunas comunidades se está perdiendo un poco esta tradición de los sabios y las sabias. Muchos de mm, ellos todavía quieren revalorarla, pero los jóvenes de hoy en día ya no tienen el mismo interés, ¿no? Que lo que mm, habían muchos años antes. Ya la tecnología y ese tipo de cosas los lleva hacia otros lados, ¿no? Como que ya su interés no es aprender de los saberes ancestrales de sus padres, de sus madres, sino mm. va más por otro lado. Sí y no, ¿ah? Porque Ujú. también hay los que a veces se van, aprenden y vuelven a su comunidad y También. regresan a trabajar por ellos, pero ya Ujú, con conocimientos, digamos, modernos o tecnológicos. ujú. O no, por eso también salen estos emprendimientos que comentábamos antes de bionegocios y cosas justo en comunidades nativas, ¿no? O Claro. en, Ujú. como que sí están metiéndole un poco más a la innovación, a la transformación, al aprovechamiento del bosque de una manera En sostenible. el tema, claro, en el tema productivo sí, pero me voy al lado, por ejemplo, ancestral, en el tema de los sabios y sabias, más en el nivel de medicina tradicional. Eso es más Mm, complicado porque eso necesita una política que involucre hasta el bueno, eso Estado. sí, sí. Eso, claro, eso es un tema en realidad debatible. Hoy en día, bueno, desde hace muchos años se está haciendo la política nacional de pueblos indígenas que involucre Ujú, los saberes ancestrales de los sabios y ujú, sabias y haya un mix, por así decirlo, entre ambos, ¿no? Un intermedio claro. entre ambos, entre la parte occidental y que se respete también, porque no es lo mismo Mm, tratar a un indígena sin menospreciarlo ni nada por el estilo, que tratar a una persona, o sea, que ujú, un indígena vaya a una posta, no se le puede tratar de la misma ujú, forma que una persona occidental vaya a una posta, exacto. o sea, desde el lenguaje, desde la práctica, desde todo, ¿no? Sí, O sea, sí, son mundos distintos. yo me acuerdo que en el Purús, así, justo esa época, estaba una de las sabias, estas maestras ya muy, muy mayor, pero que sí había escrito un libro, Ujú, ¿no? Que tenía sus apuntes, y justo estaban tratando de aprovechar con otra persona que hablaba su lengua, porque claro, incluso era de una lengua que ya se estaba perdiendo, para hacer el el traspaso, ¿no? traspaso, De exacto, esto. sí. Lastimosamente, la medicina ancestral y la medicina tradicional que tienen los indígenas, los pueblos indígenas, no es tan valorada acá en el Perú, pero sí lo es en muchísimas partes del Sí, mundo. claro, Es sí. valoradísima, o sea, es gente del extranjero viene a investigarla Ujú, acá, o sea, viene a pagar acá para investigar ese tipo de medicina, para sí. tratarse con él. Gente de otros países viene a hacer ayahuasca acá, o sea, es loquísimo, o sea, pero acá no le damos el valor en realidad No, que debería. desinformación, hay mucha desinformación. Desinformación total. Y ya hemos hablado bueno, del paiche, de tu demonio De mi también, demonio. pero hoy en día, Carmen, ¿qué está haciendo? ¿Sigues trabajando con paiches? También, hoy en día Carmen está metida en un montón de cosas. Reciclo redes de pesca, estoy tratando proyectos de triple impacto, estoy haciendo diagnósticos de circularidad, metiéndole temas de sostenibilidad. Y sí estoy trabajando con Paiche, gracias
a que soy parte también del equipo técnico del grupo Patarashka. Como parte de la investigación, ellos han tenido varios proyectos, ¿no? Aprovechando el paiche, dándole diversos usos. Y uno de estos fue un proyecto que recién hemos cerrado este año, que es el garum de paiche, donde se aprovechan las vísceras para hacer un sazonador amazónico. Entonces, de todas maneras, sigo involucrada en todo lo que es paiche, ¿no? Y viendo, si bien nunca me he dedicado a la investigación del paiche en sí, sí a su difusión, a su conservación, ¿no? Todo, a impulsar su cultivo, a impulsar su consumo, su aprovechamiento, su manejo sostenible, ¿no? Por ese lado, más que investigación, donde hay un montón de capas de expertas y expertos ¿no? que están justamente cerrando paquetes tecnológicos, mejorando temas de alimentación para el tema acuícola, atrás de los temas normativos, que también eso es otro tema, ¿no? Mira, nuestro reglamento de ordenamiento pesquero de la Amazonía es del 2009. Wow. O sea, actualicemos, y atrás hay un montón de organizaciones atrás y hace bastantes años en busca de la actualización, y ahí están. Entonces, hay varias cositas que todavía faltan, pero sí, yo trato de donde pueda sumar, poner mi granito de arena para temas de triple impacto, para temas de sostenibilidad, para trabajar con comunidades, hacer los temas con mayor enfoque género, de más interculturalidad, más inclusivos. Todo eso, ahí yo estoy feliz. Perfecto. Y también estás produciendo, eres parte del equipo del Amazónico Fest este año. Sí, ahí también. Y ahí también, CONAP, por favor, bienvenidos, ¿no? Para que sean parte como aliados del Amazónico. Estoy en la parte de la organización también viendo como la parte de conciencia y sostenibilidad, y tratando de buscar instituciones, bionegocios, que se vea mucho más la riqueza de la Amazonía como tal, con sus bosques, sus ríos, ¿no? Porque como que el limeño lo que más conoce es la comida y la música, y que nos encanta, pero mientras no seamos conscientes del cuidado que le tenemos que dar real, vamos a perder esa música y comida que tanto nos gusta. Entonces, y conoce la parte folclórica aparte. Hoy día, bueno, ya hemos conversado también, y es parte también de lo que CONAP es, ¿no? CONAP es una organización de pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas son los dueños, los protectores de los bosques. Exacto. Y parte de esta protección es que ellos tienen lastimosamente, y no lastimosamente, sino ellos tienen el deber y la responsabilidad de cuidar sus bosques, lastimosamente sin un sol. Y eso es una brecha que nadie conoce. Sí, tienen por ahí los madereros ilegales, a los mineros ilegales, al narcotráfico y a todo eso, y se enfrentan solos. Sí, hay bastante ese desconocimiento también, digámoslo, en la capital o en las zonas urbanas. Muchas veces no se conoce. Olvídate, yo tengo el privilegio de puedo decir que conozco toda la Amazonía, alta, baja. He estado en Cabo Pantoja, en Campo Serio, en Loreto, como en el Alto Purús, como en Maldonado, o sea, y en Selva Alta, y realidades distintas, y todos lo que quieren es cuidar su bosque, mantenerlo sano, porque saben que sus recursos están ahí. Sí, ¿no? Entonces, exacto. Bosque enfermo, no hay recursos. Y lo que no nos damos cuenta es que lo que pasa allá no es ajeno a lo que pasa acá. Hay un ciclo hidrológico, hay un cambio climático general, hay un tema de hasta residuos. Lo que botas en un sitio termina en el mar. O sea, ¿no? O sea, es como que ponernos un poco más la mano al pecho y decir, oye... Y entender cómo funcionan estas cosas. Eso es parte de lo que es Voces, en realidad. Eso es parte de lo que es este espacio. No solamente es dar a conocer lo que es, lo que hace CONAP, sino también dar un poco a conocer cómo funciona,
cómo funciona la La Amazonía, Amazonía. cómo funciona este tema o sea, no es, hablábamos con Tatiana Espinosa también, que ya seguramente habrá salido el episodio, eh, y ella explicaba, ¿no? De que es muy sencillo, muy fácil decir, cortemos un árbol. Es un árbol, solamente un árbol, ¿no? Total, que un maderero dice, pero es un árbol, me lleva un árbol, total. No es solo un árbol. Un árbol significa una carretera. Y la casa de La casa, ¿cuántos cuántos nidos? animales. Tiras un cedro, creas un claro. Este claro, o sea, está matando árboles y ecosistemas a su alrededor. Estas carreteras que tú has dejado abren camino para mineros, abran camino para el narcotráfico, abran camino para taladores ilegales, abran camino para agricultores ilegales. Estás degradando la humedad, o sea, es todo. Y de taquito le caen a las cochas amazónicas, a los ríos, porque todo tiene, claro, exactamente. todo o sea, está integrado. No es tan fácil como solamente decir, no, pero es un poquito, es una concesión de 1 hectárea, son 2 hectáreas, no es nada, o sea, son 3 arbolitos que se caen, son estos. Es 1 hectárea no es tan sencillo, o sea, los ecosistemas van más allá de solamente 1, 2 o 3, es todo un conjunto que si tú quitas un componente, todo el resto se va cayendo de por sí. Exacto. Entonces, eso es algo que este espacio en realidad quiere dar a conocer hacia el público en general, de que tenemos que ser un poco más conscientes de las riquezas que tiene nuestro país. Y Tatiana lo mencionaba en el episodio anterior, deberíamos estar un poco más orgullosos y proteger en realidad de que, a diferencia de otros países, no estamos tan mal, pero podríamos estarlo. Sí. Podríamos estarlo, en realidad. Sí, sí, sí. ¿No? Y valorar, ¿no? Y darnos cuenta, o sea... Y por eso también queremos que el Amazónico sea como que una ventana para mostrar todo esto, ¿no? Que no sea como que ya, ¿qué vamos a hacer? Me voy de viaje 3 días a la selva, ya, ¿no? Conocí, me tomé mi foto con los boras, con la comunidad, y me regresé. ¿No? Pero no, claro, o sea, haz turismo vivencial, déjale algo a la comunidad, cuide el bosque, o sea, difunde buenas prácticas. O sea, hay tantas formas de, no sé, apoyar y todo, ¿no? Que el extranjero vea, no sé, los beneficios que tiene de venir a hacer turismo vivencial acá en la Amazonía, la ruta del cacao, la ruta del café, o sea... Exacto. Valorizar lo que tenemos, nuestros recursos, nuestros saberes, ¿no? Todos los temas de cosmovisión, o sea, sí. Es mucho más allá que solamente eso. Y ya para finalizar, Carmen, te haría una última pregunta. Si miramos más hacia adelante, hacia el futuro, ¿cómo tú imaginas en el futuro, en unos 20 años, hemos hablado 20 años atrás, ¿cómo imaginas una Amazonía en 20 años? En tu caso, ¿cómo imaginas al Paiche en 20 años o cómo te gustaría que sea en 20 años estos ecosistemas? ¿Cómo te gustaría? No sé, me invento cosas, me gusta inventarme cosas. ¿Te gustaría que haya un instituto dedicado a estudiar, que se hayan creado nuevos, de repente, más acuicultura, o sea, que se le dé más espacio? ¿Qué te gustaría en 20 años? Mira, al ser una especie tan nativa, tan amazónica, me gustaría que las comunidades ya tengan un manejo, como muchas ya lo tienen, ¿no? Pero mucho más estandarizado y que ya les genere rentabilidad el cultivo o el manejo de paiche, que tengan un mercado fijo donde puedan mandar sus productos, que lo aprovechen íntegramente, ¿no? Así como lo que te digo del cuero, de las escamas, del garum o de biofertilizantes a partir de las bices, o sea, que puedan realmente darle valor a todo esto, que trabajen con este triple o 3 pilares, que es la innovación para ser más competitivos, pero con desarrollo sostenible, ¿no? O sea, sin quitarle la sostenibilidad. Entonces, yo creo en eso, en un paiche, si hablamos de acuicultura, con acuicultura 4.0, con mercados extranjeros que lo demanden, así que pidan y exijan paiche peruano, ¿no? Con el sello así de repente de cuotas de áreas naturales protegidas, como hay ahora.
y en el tema de manejo, ¿no? Con programas son los PROMAPES, espero que hasta esos 20 años ya nuestro ROP de la Amazonía, el Reglamento de Ordenamiento Pesquero, ya esté actualizado. Espero que haya mucho más profesionales que hayan investigado. ¿Sabes qué? Hay algo bien gracioso, digamos así, cuando yo hace 20 años que recién llegaba a las comunidades a trabajar con Paiche, cuando me decían, ¿y cuál cuentas? Y yo, el Paiche, pues, le decía. ¿Pero cuál, pues? Me decían los asistentes, ¿no? Los comuneros. ¿El flaco alto o el chiquito gordito? Mira, y ellos, ahora ya se sabe que el Paiche hay más de una especie, que no solo es el Arapay Malligas. Ellos ya lo sabían hace 20 años. Ajá. Entonces yo espero que de acá a 20 años sepamos muchas cosas más, ¿no? Justamente para cuidarlo, valorizarlo y difundirlo. Perfecto, Carmen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Y muchísimas gracias a todos. No sé si tienes algunas palabras finales. ¿Deseas promocionar algo? Sí, bueno, que bienvenidos al Amazónico Fest, que va a ser el 13 y 14 de diciembre en el Arena 1 en Lima. Estamos este año convocando en sector público, privado, cooperación, a todos los bionegocios, emprendimientos amazónicos. Va a haber música, gastronomía deliciosa, concurso de cocina con el Paiche y muchas cosas más. Así que los esperamos. Ya con CONAP van a estar contándoles las novedades que se vienen. No se diga más. Estaremos ahí también con los emprendimientos liderados por mujeres de CONAP. Claro que sí, bienvenidos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí, Carmen, y nos vemos en el siguiente episodio de Voces Amazonía Buen Vivir.